Buenas tardes, yo soy Delfina Terancosio y voy a estar moderando este panel junto con mi compañera Nata Chacós. Estamos celebrando los 20 años del CCC y por eso en este contexto se celebra la actividad La Crítica como ejercicio desde las ciencias, la cultura y el pensamiento. Es una actividad de reflexión sobre la crítica en términos interdisciplinarios, que fue ideada y como empujada a la existencia por nuestro compañero Federico Schuster, cabeza del área de epistemología hasta su paso en inmortalidad como el general San Martín. Y por eso es que nos pareció correcto empezar esta actividad leyendo unas breves palabras que escribió Federico al respecto de la crítica. La crítica es un principio constitutivo de la racionalidad moderna. De carácter teórico y práctico a la vez, desde su origen ha sido una herramienta que cuestiona el orden social establecido, tanto como los discursos que pretenden justificarlo. A lo largo del tiempo se desarrolló un arte crítico, una ciencia crítica, un pensamiento crítico y en general una cultura crítica. Estos modos de hacer y de pensar fueron históricamente propios de quienes asumían insatisfacción con el estado del mundo y aspiraban a cambiarlo. Así, la crítica fue asumida como una actitud y una forma de ser de las izquierdas. En los últimos años, no obstante, la crítica perdió esa clara connotación transformadora. Con la multiplicación de los discursos sociales, los medios de comunicación, las redes y la hipérbole de la comunicación, la crítica tendió a vaciarse de contenido y así hoy se confunde su fuerza cuestionadora con los propios ataques que ella recibe. La crítica de la crítica ha nacido como una ideología reaccionaria, que convierte a su potencia en una cinta de Moebius infinita que al perder su horizonte también pierde su sentido. El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini se define como un centro de la cultura crítica y reivindica su sentido definido, orientado al cuestionamiento de las formas dominantes de la vida social, la producción, la política, el arte y el pensamiento. Justamente por eso y frente a el enemigo habiéndose infiltrado en nuestras filas de la crítica, es que Federico dio sangre, sudor y lágrimas para que suceda esta actividad y por eso estamos acá. Así que, nada. Bueno, divino, Delfi, gracias. Yo quiero reivindicar esto de la fiesta y la reunión. Cumplimos 20 años, de repente nos hemos dado cuenta un montón de gente que se nos cayeron un par de sotas y no se puede creer. Así que creo que de esta mesa que está buenísima, en donde tenemos propios y sospechosos de siempre, porque hemos invitado a gente que queremos mucho y que trabaja todo el tiempo con nosotros en relaciones interinstitucionales que son de verdad muy fructíferas. Queremos que esta mesa en donde pensamos la crítica desde el campo de las artes y desde el campo de las ciencias sociales sea una mesa efectivamente celebratoria. Así que quiero darle primero la palabra a Juano Villafañe, que él es poeta, él es nuestro director del Departamento de Artes, es gestor, es uno de los directores de la totalidad del Centro Cultural, especializado en la parte artística, pero que conforma la gestión y quien ha llevado parte del equipo que ha llevado adelante durante estos 20 años el Centro de la Cooperación. Tuyo, Juano. Muchísimas gracias, Natacha. ¿Se me escucha bien? Saca el micrófono. Una maravilla. Que saques el micrófono, eso. Y lo coloque así. Con vos ahí. Tradicional. Claro. Muy bien. Ahí va. Maravilloso. Una maravilla. Funciona. No, bueno, agradecer a todas y todos la presencia hoy, a esta iniciativa,
recordar muy especialmente al compañero Federico Schuster, reconocer que este encuentro se debe a Federico, ¿no? Y desde la dirección en su momento hemos pensado realizar un homenaje, un gran homenaje a nuestro compañero Federico Schuster, como se lo merecía y como se lo merece. Y además fue un gran amigo. Yo pude compartir con él una serie de iniciativas y de debates, inclusive nos encontrábamos esporádicamente para conversar estas relaciones que el propio Federico comentaba en esa nota que se acaba de leer, que me parece sumamente mágica, porque nos introduce, o al menos a mí, en lo que para mí estaba considerando conversar hoy con ustedes a propósito de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación. Y me siento mucho más estimulado con las palabras leídas recién por Federico, porque justamente a mí en particular me interesa el tema de la crítica desde la gestión cultural, ¿no es cierto? Por supuesto, como decía Natacha, yo me dedico a la poesía, que también desde allí me interesa el tema de la crítica. Y pensar, que yo iba acá al centro de la cosa, ¿no? Y pensar en un campo de aplicación para el ejercicio de la crítica en la propia gestión cultural. Una tarea que hicimos en el CCC durante estos 20 años. En la etapa, yo les quiero contar algo que se asocia muchísimo a lo que dijo recién Federico Schuster, justamente. En la etapa prefundacional, cuando nosotros trabajábamos en Liberarte Bodega Cultural, que funcionaba como un espacio previo a lo que sería luego el Centro Cultural de la Cooperación, en los encuentros cotidianos que teníamos con Florial Gorini, un día Florial me dijo: mirá, Juano, yo lo que quiero hacer es un centro cultural como el Ditela. Un centro cultural como el Ditela, pero de izquierda. Y con una cultura crítica. Pero también acordamos que lo más difícil no era que fuera de izquierda, sino que se pudiera conformar un Ditela con una cultura crítica y cómo y a quiénes convocábamos para ejercer justamente esa construcción. Y entonces Florial Gorini me dijo: bueno, ¿por qué no pensás en alguna manera, algún modelo de funcionamiento artístico y cultural que permitiera alcanzar una cultura crítica? Y yo, y esto fue muy debatido en los departamentos de artes, está testigo acá Natacha, Dubati, yo me acerqué al título Los intelectuales y la organización de la cultura, en un campo de aplicación para el ejercicio de la crítica desde una práctica gramsciana que permitiera una organización de la cultura original y distinta. Para alcanzar ese objetivo que me proponía Gorini, se me ocurrió pensar en un método, en una fórmula tal de relacionar en una suma la función específica del artista, la función intelectual y teórica, la función político-cultural y la función política. Esa suma de funciones le iba a permitir justamente al trabajo en el Centro Cultural de la Cooperación una organicidad que permitiera justamente un vínculo además con el propio Centro Cultural de la Cooperación, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El artista convocado asumiría su propio trabajo creativo, a la vez un trabajo teórico de producción de conocimiento, se preocuparía por cómo circulan los bienes culturales en la sociedad, cómo impactan las poéticas en la sociedad y cómo se pueden ejercer políticas transformadoras. O sea que el campo de la crítica aplicada podía permitirnos pensar en la crítica del arte desde lo específico, más la crítica intelectual y teórica, más la crítica de la cultura y la crítica de la política. En este recorrido, en ese recorrido, el trabajo crítico sería una constante. Por eso está muy asociado a lo que planteaba recién, o leía recién sobre lo que consideraba Federico, ¿no? Y yo creo que no obstante, nosotros sobre esta formulación, este método de trabajo, desde lo específico de lo artístico hacia el trabajo
teórico, la investigación, el tema político-cultural, el tema político, tuvimos muchos debates. No era tan sencilla esta relación, por más intelectuales y organización de la cultura que uno considerara, no era tan sencillo, porque hubo amplios debates sobre cómo justamente implicaba crear una cultura crítica y de izquierda. También lo plantea usted acá, ¿no? Una cultura crítica y de izquierda. No obstante, justamente hay que aclarar que con los años el recorrido se hizo mucho más complejo, porque no había una línea uniforme ni establecida para afrontar la crítica del arte, la crítica de la cultura, la crítica política. Que el CCC no cultivaba una estética oficial, no tenía sentido tampoco, ¿no? Cultivar una estética oficial, que las poéticas dominantes ya habían desaparecido, el canon único, ¿no? Y se comenzaban a abrir los abanicos de las diferencias, de las no correspondencias, alrededor de lo que uno podía suponer que podía ocurrir cuando uno desde los 80, desde los años 90, arranca con la etapa prefundacional del Centro Cultural de la Cooperación. Comenzaban entonces a establecerse nuevas situaciones de diverso tipo, que le daban mucha más complejidad a la gestión cultural. Por eso yo quiero hablar desde la gestión cultural y de esta plataforma de aplicación de una crítica, ¿no? Con las dificultades que nosotros tuvimos y con los aciertos que tuvimos, que también fueron muy importantes, al sentido de lo que le daba complejidad a la gestión cultural, al sentido que había establecido sobre lo que implicaba una cultura crítica y de izquierda, pensada en términos tradicionales. Un arte crítico y de izquierda implicaba, en lo tradicional, quizá pensar solo en la idea de una praxis más una ideología acordada, más una política ya establecida. En la estética del producto final había que dar cuenta de esas prácticas, de esa ideología y de esa política. Pero a la vez, si esto era un deseo, a la vez estábamos frente a nuevas pluralidades y diversidades poéticas que implicaban repensar las nuevas condiciones artísticas, la crítica y su campo de aplicación en el arte. Este fue un debate interno importante. Los desajustes, además, entre la producción literaria y la crítica y el arte no son nuevos. No son nuevos. Yo no sé cuánto tiempo estoy, Natacha, hasta ahora. En este momento te quedan 7 minutos 42 segundos. Bueno, está bien. Yo había tomado un ejemplo, pero no voy a ahondar demasiado. Fue lo que me ocurrió a mí con la poesía, en este proceso de no correspondencia entre la producción poética literaria y la crítica. Ya en los grandes relatos del modernismo y las vanguardias y las grandes autonomías había una cierta correspondencia y una convivencia más o menos feliz. Cuando se produce, esto yo lo experimenté mucho en América Latina, cuando se produce el segundo movimiento de las vanguardias, que viene justamente de la impronta de las vanguardias internacionales, como ocurrió con los sánsicos en Ecuador, los nadaístas en Colombia, el techo de la ballena en Venezuela, acá con el coloquialismo, que fueron movimientos de ruptura, más o menos iconoclastas, pero fueron movimientos de ruptura. La crítica no supo cómo posicionarse. Creo que más acá, en la postdictadura y en el último debate orgánico, que yo siempre lo llamo, me preguntaba acá Jorge, ¿por qué en soporte papel? Fue el último debate orgánico poético en soporte papel, para decirlo irónicamente, entre neorrománticos, neobarrocos, experimentalistas, objetivistas, en la disputa por el canon. Ya se abrían allí una serie de novedades con las poéticas, con las micropoéticas, y que se acentúan justamente hacia fin de siglo con Internet. Y más aún, y con Dubati hemos hablado mucho, y él lo conoce en particular, lo que ocurrió con el teatro, con el under en los años 80. Realmente fue muy compleja la relación de la crítica y el abordaje del fenómeno nuevo teatral en la Argentina, ¿sí? Bueno, he resumido esta situación porque me parecía a mí interesante, porque además ocurre, si ustedes se acuerdan, con lo que fue el boom latinoamericano que había de por medio en la literatura, con altísima creatividad, también la crítica marchó a la saga de la literatura. Marchó a la saga de la literatura, estoy hablando de los años 60. O sea que ya comenzó a establecerse algunas no correspondencias
entre lo que era la producción artística literaria y la crítica. Y creo que con el fenómeno, como decía muy bien Schuster, relacionado con Internet, con las redes, esto se acentúa, ¿no? Y para resumir, yo creo que se modificaron radicalmente los campos de promoción y de legitimidad tradicional desde la crítica hacia el arte. Se modifican los campos de legitimidad muchísimo, ¿no? Con el tema de las redes. No aparece una autoridad clara en el campo de la crítica. Desaparece la autoridad en el campo de la crítica, lo que de alguna manera estuvimos muy acostumbrados nosotros también en los años 60. No voy a dar los nombres de grandes críticos argentinos, Romero Bresa, Ernesto Yo, que daban lugar a lo que implicaba el sentido del ser y canónico de la actividad teatral, del espectáculo, del arte y la literatura. Las lógicas que han permitido las redes, ¿no? Del posautor, el poslector. Se establecen críticas en las redes con ciertos niveles de vulgaridad y subjetividad muy impresionista, ¿no? Aparece la figura del opinólogo, que no es una categoría muy académica, ¿no? Pero bueno. El intelectual que viene del mundo académico, justamente, o del mundo artístico y cultural, ha sido reemplazado por el influencer, que muchas veces tiene más autoridad que el propio crítico. No voy a dar otros ejemplos más, pero hay ejemplos maravillosos de algunos poetas que recomendaban acá. Me comentaba Carlos Juárez Aldazábal, querían ofrecer su obra para ser editada en el Suri Porfiado y consultaban si podían ser promocionados por su hija o por su hijo, que era el influencer. ¿No? Una modalidad nueva. Existen una gran cantidad de poéticas de autor o micropoéticas que transforman la producción artística en un canon casi imposible. Las redes han generado una gran inflación literaria y artística. Todo el mundo puede ser autor, editor, crítico y difusor de su propia obra, sin ningún parámetro crítico. Bueno, voy a ir avanzando cada vez un poquitito más. Uno se pregunta entonces cómo ejercer una crítica de arte en estas nuevas condiciones. Hoy las palabras se venden. Ya no solo tienen valor de uso, tienen valor de cambio. Las imágenes y las metáforas en los motores de búsqueda en Internet. Es un nuevo problema, ¿no? Si a mí me decían como escritor que el gran negocio estaba en vender palabras, me hubiera dedicado hace tiempo, ¿no? A esa tarea. Los motores de búsqueda funcionan económicamente vendiendo palabras, imágenes, metáforas, ¿no? O sea, hay un nuevo desafío, ¿no? Ya no está el placer, sino el valor de cambio, el valor económico. Por otra parte, ¿es posible una crítica de arte después de la curaduría y de Internet? ¿En qué términos se puede organizar la aplicación de la crítica en estas condiciones de tanta diversidad? Micropoéticas, poéticas, poéticas de autor, ¿no? La crítica en estas formas de tanta sincronía y alto nivel de simultaneidad en las redes ha llegado a establecer el comentario, pero es el breve comentario, ¿no? La crítica ha perdido su relato y su discurso, ¿no? Internet no establece categorías claras entre el comentario y la crítica. La obra comienza a circular a la vez en campos de legitimación y deslegitimación, y de tal forma, paradojalmente, una obra muy mala puede llegar a ser vista mucho más veces, ¿no es cierto?, que una muy buena obra. ¿Cuál es entonces el marco crítico y el ejercicio del criterio? Estas condiciones de la posautonomía en el arte, ¿no?, en la literatura, que ha permitido, por ejemplo, en el caso de los medios, que los periodistas son más importantes que el periodismo. El origen del que realiza una obra es fundamental. O sea, si el poeta o la poeta es mapuche, es más importante que la propia obra poética que se realiza. Los poetas han pasado a ser más importantes que la propia poesía. Son condiciones, ¿no es cierto? Yo creo, para terminar, porque si no creo que ya me pasé, y no me quiero pasar, yo creo que lo que nosotros hemos realizado, tenía muchas más cosas para anotar,
para decir. Yo creo que no obstante, en esa línea argumental en la que nosotros hemos trabajado acá, en el plano de crear una plataforma para el ejercicio de la crítica, seguimos ejerciendo esa tarea. Nosotros pensamos desde una filosofía de la praxis para poder producir conocimiento de las propias prácticas artísticas, ¿no? O sea, yo creo que esa organicidad de la que yo hablaba al principio y que inducía de alguna manera Federico con sus palabras, para nosotros sigue presente las búsquedas en el sentido de lo que implican las autonomías literarias y artísticas. Más allá de que estas otras condiciones existen y no son un problema moral, son problemas reales, como de alguna forma Josefina Ludmer las ha considerado, ¿no? Para el debate quizá, en todo caso no quiero clausurar nada, pero se puede considerar justamente que también entre las lógicas de la autonomía y las posautonomías hay una zona de trabajo posible, ¿no? Y bueno, yo siento que nuestro trabajo orgánico dentro del SCC, con todos estos problemas que tuvimos que afrontar, ha logrado que no perdamos las relaciones plenas de las autonomías artísticas y que a la vez hayamos podido ingresar en estas nuevas etapas del reconocimiento de los nuevos fenómenos sin perder el espíritu crítico y pensando integralmente en los nuevos campos de aplicación de la crítica, ¿no? Bueno, siempre quedan cosas en el camino. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. genio. No sabíamos muy bien cómo hacer para marcar el tiempo, porque ya lo hablamos con ellos, 12, 15 minutos. La mesa hace que me quede o tirar papelitos o arrojar objetos contundentes, así que opté por el cronómetro del teléfono. Cuando suena, son los 15 minutos. Así no lo interrumpo, pero ya saben que eso no. Bueno, muchísimas gracias por esa síntesis final, Juano. Le vamos a pasar entonces ahora la palabra a Gisela Catanzaro, que es para el Centro Cultural una de esas sospechosas de siempre, que no forma parte oficial, pero sí la extraoficial. Ella es socióloga, investigadora del CONICET, está radicada en el Germani. Muchas de sus discípulas trabajan oficialmente en algunos departamentos de estudios políticos. Siempre me los confundo. Estudios políticos. Estudios políticos. El departamento de estudios políticos. Nosotros tenemos una cantidad enorme de áreas y departamentos en sociales y en artístico, y siempre se me cruzan y siempre me olvido alguno, así que pido disculpas y las voy a seguir pidiendo, porque además se multiplican, van apareciendo nuevas áreas específicas, que eso es maravilloso. Entonces, bueno, hacemos muchísimas actividades compartidas con Gisela, y para nosotros es muy importante que ella también forme parte de los festejos de los 20 años, porque forma parte del CCC. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer así, que mi tamaño me lo permite. Bueno, quería agradecer al CCC, que la verdad siempre es un lugar hermoso para venir. Vengo todas las semanas, muy contenta. Me da felicidad venir, me pone contenta salir y trabajar en espacios colectivos, salir de la casa, todo eso que nos pasó. Espero que no tenga mucha inercia. Bueno, quiero agradecer al CCC, y quiero agradecerle a Federico, que me invitó por mail, fue el último contacto que tuve con él. Y bueno, pensé después qué íbamos a hacer con esto, y bueno, me ayudó a pensar algunas cosas, así que estoy contenta de la invitación y de estar acá. Y quería decir, de las infinitas aristas de la cuestión de la crítica, hoy quiero poner dos énfasis que se relacionan específicamente con esta escena que estamos viviendo aquí. Y estos dos énfasis, el primero tiene que ver con Federico, y el segundo tiene que ver con un dilema político que me parece que atravesamos hoy. En estos días, quiero decir hoy. El primero, que tiene que ver con Federico, yo lo titularía Crítica, Conocimiento y Política. Y les voy a contar una anécdota. Yo era una joven graduada de Sociología que había ganado alguna beca, no sé, me invitaron a la jornada de Sociología a cerrar un panel, el panel de cierre,
Me dijeron que hablara de la crítica. Eran las jornadas de sociología, y en sociología está lleno de positivistas, sigue estando lleno de positivistas. Entonces yo llevé un texto de Adorno que se llamaba precisamente La disputa del positivismo en la sociología alemana. Y entonces la cuestión era discutir si la crítica era una cuestión teorética o extrateorética. En el segundo caso no se agotaría, por lo tanto, la crítica en una crítica de las proposiciones de la ciencia, del conocimiento, sino que involucraba una intervención en la realidad. Todo esto se daba en esa disputa del positivismo muy claramente en la presentación de Dahrendorf, que decía, bueno, Adorno y Popper no se ponen de acuerdo porque Popper usa un concepto intraepistemológico de crítica y Adorno usa un concepto extraepistemológico de crítica y está pensando en transformar la realidad. Y entonces Adorno después escribe una introducción a ese congreso y le dice, mira Dahrendorf, no le dice mira Dahrendorf porque es un profesor alemán, por supuesto, pero le habría dicho, mira Dahrendorf, si nosotros la equivocidad del concepto de crítica, que es producto de la sedimentación histórica, por lo cual la crítica apela a la vez a un concepto intrateorético y extrateorético, si reducimos esa equivocidad y hacemos dos definiciones simples de crítica, ganaste vos. Ganó el logicismo, digamos. El materialismo está perdido. Todo el chiste era, como decían las palabras que me las traje impresas yo también, que la crítica, en todo caso, en su sentido moderno, y que me interesaría reivindicar, es al mismo tiempo, como decía Federico, algo teórico y algo práctico en el sentido de práctico político. Es al mismo tiempo algo que tiene que ver con lo intelectual y con lo político. Y que si se pierde esa complejidad de la idea de crítica, ya somos reaccionarios aún antes de decir nada. O sea, somos reaccionarios antes de empezar a hablar, ¿no? Creo que eso era parte de lo que quería decir Federico con esas palabras. La segunda cuestión que quería traer a propósito de mi dilema político tiene que ver con la crítica al juicio y la autorreflexión. Y también involucra a Adorno, pero en otro texto, no en el de la disputa del positivismo en la sociología alemana, sino en un texto que seguramente conocen que se llama Crítica de la cultura y sociedad. En ese otro texto, que Judith Butler retoma en un texto que ella escribe sobre la crítica, muy interesante, también se trata de una duplicidad irreductible del concepto de crítica, que no se puede dividir. Pero acá ya no es la cuestión de lo teorético y lo extrateorético, sino que es la cuestión de que, por un lado, crítica apela al juicio, a un juicio sobre lo existente. Un juicio sobre lo existente que, por supuesto, apela a ciertos valores, a ciertas categorías para juzgar lo que es. Pero crítica, dice Adorno ahí, y retoma Butler, también implica una suspensión del juicio, en una beta muy nietzscheana, ¿no? Una suspensión del juicio, ¿para qué? Para poder reflexionar sobre los valores sociales, sobre el tipo de categorías que se están implicando en los juicios, ¿no? Si nosotros no suspendemos el juicio para poder problematizar los valores sociales que están en juego en los juicios, por lo tanto reproducimos los valores sociales dominantes. Por lo tanto, así como la crítica tiene que juzgar, también tiene que hacerle lugar a este momento de suspensión de los sentidos dominantes para precisamente poder realizar su labor crítica. Personalmente creo que este momento autorreflexivo es políticamente fundamental hoy para cualquier proyecto emancipador, por dos razones. La primera es porque es esa autorreflexividad lo que el antiintelectualismo neoliberal ataca en primer orden. El objetivo del antiintelectualismo neoliberal no son los intelectuales como personas, es suspender esta capacidad colectiva de problematización de los valores sociales dominantes.
en nombre de un practicismo habitualmente, una exacerbación de la práctica en el sentido de la práctica instrumental, de lo cotidiano, de la proximidad, llamando retórica y llamando exceso de lucubración a todo tipo de problematización de las categorías socialmente dominantes, que por supuesto llevan más tiempo que apelar a un término en el sentido habitual, ¿no? Eso lo decimos rápido, lo que lleva mucho más tiempo es desarmarlo. Entonces, esa práctica reflexiva que se lleva a cabo colectivamente, y solo se lleva a cabo colectivamente, diría yo, es precisamente la única que podría poner en juego esos sentidos dominantes, y es lo que el antiintelectualismo neoliberal combate. Ahora, la segunda razón por la que me parece fundamental para cualquier proyecto político emancipador, esta práctica, este momento autorreflexivo de la crítica que implica la suspensión del juicio, es que si no problematizamos hoy categorías como libertad, educación, trabajo, democracia, si no problematizamos los usos que la derecha le da a estos términos, y si simplemente decimos, y no, pero en realidad nosotros gastamos más presupuesto en educación que ustedes, en lugar de querer discutir qué queremos decir por educación, por ejemplo, bueno, entonces ya perdimos de antemano la lucha, me parece, por una sociedad más justa. Nos volvemos además impotentes para cuestionar el autoritarismo y el anti-igualitarismo ideológicos que hoy sostiene la derecha, y además generamos una apariencia de falsa armonía, totalidad reconciliada, le llamaba Adorno, por la cual parece que todos queremos decir lo mismo cuando no queremos decir lo mismo. Me parece que además lo más peligroso es que esa run donde parece que todos queremos decir lo mismo en una situación de crisis puede, puesto que la armonía resulta increíble para el común de los mortales, puede generar actitudes reactivas y antipolíticas por las cuales mucha gente cansada de que todo suene parecido sencillamente dice, ves que al final se peleaban hasta hace 2 minutos pero dicen todo lo mismo. Por lo tanto, termina favoreciendo una posición antipolítica reactiva. Entonces, suspender el juicio en el sentido de ser capaces de problematizar los valores que estamos aplicando necesariamente cuando juzgamos, me parece que trae la cuestión de cierta capacidad colectiva de discernimiento sobre los sentidos y el conflicto entre los sentidos de estos conceptos fundamentales con los que vivimos y con los que pensamos: libertad, educación, trabajo, democracia. Ahora, hoy la derecha, esta es la paradoja que quiero poner, exacerba por un lado la capacidad de juzgar, ¿no? Una relación muy compleja con la moral, porque exacerba la capacidad de juzgar en el sentido del juicio, el improperio, el juicio rápido, pero al mismo tiempo de poner en tela de juicio, digamos, a los otros, a los planeros, ¿no? A todos esos que juzgan rápidamente, pero al mismo tiempo anula la capacidad del juicio moral en un sentido kantiano, podríamos decir, porque anula el sujeto crítico, que sería aquel que solo es autónomo si es capaz de poner en crisis esos valores sociales dominantes. Si no, no es un sujeto autónomo y por lo tanto no es un sujeto crítico y tampoco es un sujeto libre. Entonces, el momento de la crítica como suspensión del juicio para la interrogación colectiva sobre los sentidos de los valores que aplicamos en nuestros juicios y en nuestros entendimientos cotidianos, me parece fundamental, pero me lleva a un dilema político hoy. Porque por un lado me parece que si no apelamos a sentidos concretos cuando hablamos, y cuando hablamos de democracia, y cuando hablamos de condena de un atentado a una vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación, si no hablamos con sentidos concretos, corremos el riesgo de que prolifere la palabra vacía. Corremos el riesgo de que suene este rum donde
básicamente parece que todos decimos lo mismo. Ahora, a la vez, si ponemos contenidos concretos, corremos el riesgo de no poder ni siquiera generar un piso mínimo como para ponernos de acuerdo sobre que algunas barbaridades no se hacen. Entonces hay una especie de necesidad de un consenso democrático, ¿no? Que muestre una condena unívoca del atentado, pero esa univocidad tiene que pagar el precio de una palabra básicamente abstracta. Abstracta, y mi pregunta es ¿cuánta abstracción seremos capaces de soportar? ¿Cuánta abstracción, cuánto habrá que abstraerse de los contenidos concretos de lo antidemocrático para poder firmar este acuerdo democrático? ¿Y cuánto va a quedar de la democracia una vez que lo podamos firmar así? Althusser decía una cosita que me anoté porque me parecía muy ilustrativa. Las ideas solo tienen existencia histórica si son tomadas e incorporadas en la materialidad de las relaciones sociales. La pregunta es si no lo tienen existencia histórica. O sea, ¿cuánta abstracción seremos capaces de soportar? Lo último que quería decir es, a la luz de esto, leía hace un rato en el diario el texto de la Liga de Gobernadores que firmó y que trae la imagen de la paz y la no violencia y de una cultura del encuentro. Yo me preguntaba si estas imágenes son suficientemente potentes como para configurar una utopía que sea capaz de movilizar a alguien hoy, ¿no? Me preguntaba, son imágenes, pero son imágenes defensivas que señalan un límite, pero me pregunto cuál es el potencial como promesas de una vida que valga la pena vivir, como decían los feminismos chilenos. Y acá quiero, para terminar, invocar una tercera dimensión de la crítica, que tiene que ver precisamente con las imágenes. La crítica no es solo, dentro de este recorte que hice, crítica del positivismo, crítica de la decisión entre lo teorético y lo extrateorético, no es solo juicio y suspensión del juicio para la problematización de los valores sociales dominantes, sino que la crítica es también creación de imágenes, solo a la luz de las cuales es posible leer, como decía Horacio González, la posibilidad y el obstáculo del aquí y ahora. Sin esas imágenes no hay ninguna lectura realista de la coyuntura posible. No hay conocimiento realista del hoy sin imágenes que destotalicen a ese hoy, que vuelvan experimentable lo que podría haber sido, diría Benjamin. O su pregunta en el narrador, ¿cómo sigue la historia? Algo tiene que permitir la pregunta, ¿cómo sigue la historia? Y eso son imágenes. Entonces quería decir que el trabajo de la crítica implica ganar lucidez sobre las condiciones y los límites de la situación actual, implica diferenciar, discernir y deshacer las falsas apariencias de univocidad, pero el discernimiento no es contrario a la imagen, porque sin imágenes no es posible discernir nada. Ese trabajo de discernimiento se hace en el lenguaje y movilizando palabras, y no hay palabras sin metáforas, y no hay metáforas sin imágenes. Porque pensar de otro modo sería ceder a la reducción racionalista, ¿no? Donde discernimiento es contrario a imaginar. A eso le quería oponer una bella imagen que traía mi amiga Mariana de Ganza, citando a Spinoza, que es un modo de imaginar solo puede ser combatido con otro modo de imaginar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, venimos re bien con el tiempo. Ahora le voy a pasar la palabra a Juan Francisco Martínez Peria. Él viene del palo de la historia, es doctor en historia y es quien ha tomado la posta de nuestro querido Horacio López, fundador también junto con Juan, o junto con Juan Carlos Junio, junto con Jorge del Centro de la Cooperación.
Iba a decir que lo conozco desde antes de que tuviera bigote, pero la verdad que no recuerdo un antes del bigote. Y como lo explicita su remera, muy interesado en el pensamiento latinoamericano. Así que le paso la posta a él. Bueno, hola. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presentación. No hubo un antes del bigote, hubo un momento en que me lo corté, también me conociste ahí en algún momento, pero duró muy poco. Bueno, una gran alegría estar hoy acá con ustedes, con todos y todas, homenajeando, como ya dijeron, a Federico, que fue el mentor de este encuentro. Una alegría recuperar su memoria, su legado, y siempre una figura muy, muy querida. Yo no tuve la posibilidad de conocerlo mucho más allá de este espacio, pero siempre me pareció una figura enormemente respetable en términos intelectuales, muy valiosa y una gran persona. Y siempre se rescató mucho el humor de él y la buena onda que tenía siempre. Así que homenajearlo a él, empezar con eso. En su momento, cuando surgió la idea de este encuentro, con Federico, un poco los ejes que nosotros nos había interesado, o nos habíamos encontrado, porque cada uno se encontró de donde quiso, era un poco el pensamiento latinoamericano, y a mí me atraía un poco pensar cómo había sido la trayectoria del pensamiento latinoamericano en los últimos 20 años, pero no voy a hacer eso. Y lo que voy a hablar no voy a hacer eso porque eso presupondría tal vez un conocimiento previo, general, de cuáles fueron, para poder complejizar eso yo tendría que presuponer que todos y todas sabemos más o menos cuáles fueron las trayectorias, y no necesariamente ocurre eso. Entonces decidí ir por otro lado, que está vinculado con eso, pero es distinto, que es más bien cuáles serían desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, los ejes para pensar críticamente en América Latina. En realidad esto que voy a decir no me lo acabo de inventar, ya quisiera, sino que más bien recupera y repone muchas reflexiones sobre América Latina, entre otras de la persona que encarna mi remera, que es Simón Bolívar. Hoy se cumple un aniversario de la Carta de Jamaica, publicada en el 6 de septiembre de 1815, y que puede ser visto como un antecedente de las pavadas que voy a decir ahora, como un antecedente claro del pensamiento latinoamericano, ¿no? Básicamente entonces la idea sería, ¿cómo podemos pensar críticamente desde América Latina? ¿Qué implica pensar críticamente desde América Latina? Porque es donde estamos y donde nos constituimos y donde creo yo que tenemos que pensar, ¿no? Y lo primero que uno podría decir es advertir cuáles son los problemas, quiero decir, lo que nos nubla la visión o nos impide pensar críticamente, lo que podríamos llamar un discurso hegemónico, ¿no? Y creo que hay dos o tres variables. Yo generalmente hablo de dos lados de una misma moneda, ¿no? Insisto que no voy a inventar nada con esto, y que ha habido muchas reflexiones, sobre todo en los últimos años, pero creo que vale mucho la pena poner énfasis, como decías antes, y subrayar esto, ¿no? Uno de los lados de la moneda es un lado que ha sido muy atacado y muy criticado en los últimos tiempos, que es sobre todo el eurocentrismo. Está bien, nuestra cultura dominante, tanto a nivel de medio de comunicación, como a nivel de escuela, primaria, secundaria y sobre todo universitaria, es profundamente eurocéntrica. Y este eurocentrismo tiene múltiples niveles, ¿no? Recordando Federico, por ejemplo, Federico hablaba mucho de epistemologías del sur, ¿no? Esto está enormemente en esa línea. Pensemos, varios de los niveles es pensar a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Como centro del mundo, como centro de la historia, Europa como siempre igual a sí misma, Europa como la locomotora de la historia, y Europa como el principio de todo, el principio del teatro, el principio del arte, el principio de la filosofía, el principio de la democracia, el principio de la política, y como el lugar de todo esto, ¿no? En definitiva, el lugar de la verdadera humanidad, rodeada de la barbarie y la subhumanidad, digamos, ¿no? El eurocentrismo ha sido enormemente penetrante en nuestro mundo cultural, y en el mundo cultural, sobre todo académico, porque uno podría pensar que a nivel de cultura de masas, la cultura de masas hoy por hoy es predominantemente norteamericana, estadounidense, pero la alta cultura sigue siendo una cultura profundamente eurocéntrica. Que no se malinterprete, obviamente, que el problema no es necesariamente que venga de Europa, sino la recepción o la imposición acrítica de eso, entendiendo
la cultura europea como la única cultura o la cultura civilizada o como el canon, ¿no? Y hay algo fundamental vinculado a eso que no lo acabo de decir, que es que el eurocentrismo lo que produce es que nosotros miremos nuestra realidad y la realidad del mundo desde la perspectiva eurocéntrica e intentemos pensar siempre a partir de teorías surgidas en la realidad europea, digamos, ¿no? O sea, teorías que surgieron en Alemania, en Londres, en Francia, se aplican universalmente, ¿no? Esta idea de clásicos, lo que implica es que los clásicos no tienen ni tiempo ni lugar, ni espacio, ni nada, cosa que es totalmente falsa, porque todo el mundo que escribe desde algún lugar, desde algún horizonte de sentido, y entonces nosotros lo que ocurre es que aprendemos teorías, aprendemos autores que surgen para Europa, para una realidad europea, y pensamos el mundo desde esas teorías, ¿no? Y lo que suele ocurrir es que la realidad se da de bruces con esa teoría, sobre todo en una América Latina enormemente compleja, que es un poco lo que voy retomando ahora, ¿no? Sobre esto se ha escrito muchísimo, por supuesto, ha habido múltiples autores que han planteado esto. El propio Simón Bolívar ya lo decía muy tempranamente, ¿no? E incluso antes de la Carta de Jamaica, lo planteaba en el Manifiesto de Cartagena, muy tempranamente, ¿no? Donde él decía que había una vocación permanente de copia, de mímesis. Su maestro, Simón Rodríguez, fue quien le introyectó esta idea, ¿no? Hubo autores en Haití, yo podría haber venido con una remera de Haití, pero la estuve usando en los últimos días, no podía traerla, pero esa era otra opción. En Haití hubo autores, particularmente un autor muy temprano que se llamó Jean-Louis Bastei, que lo hemos publicado acá en el Centro Cultural, que también plantea una crítica fuertísima, muy tempranamente al eurocentrismo. En el siglo XIX hay otros autores, particularmente Francisco Bilbao, un autor chileno que muere en la Argentina, enormemente importante, que hace una crítica muy, muy fuerte al eurocentrismo, en textos como el Evangelio Americano, la emancipación del espíritu en América, y por supuesto uno de los grandes fundadores del pensamiento latinoamericano, que fue José Martí, ¿no? Que en nuestra América habla justamente de las anteojeras, ¿no? Francesas, inglesas, norteamericanas, que nos impiden comprender nuestra complejidad y nuestra realidad. Sumado a este eurocentrismo, que ahora después voy a ahondar un poco más, lo que hay en el otro lado de la moneda, desde mi punto de vista, particularmente en nuestro país, es el argentinocentrismo. Que en realidad no es argentinocentrismo, sino que es un porteñocentrismo mal disfrazado, ¿está bien? Que es mirar, o sea, nosotros sí tendemos a vernos mucho el ombligo, y de hecho nos detestan en muchos lados por esto, pero el problema es que es dos lados de la misma moneda, porque en realidad es una mirada muy eurocéntrica sobre nosotros mismos, ¿no? Y en realidad es una mirada muy porteñocéntrica, porque lo que pasa fuera de Buenos Aires no le interesa a nadie, o sea, se entiende, ¿no? A nosotros sí, pero... y lo que hay es una mirada hegemónica, porteñocéntrica en el resto del país, ¿no? También podríamos matizar un poco y pensar que además de una mirada muy porteñocéntrica hay una mirada muy criollocéntrica. Quiero decir, en toda América Latina nosotros confundimos la realidad latinoamericana por la realidad de las élites criollas o de las clases medias criollas, mestizas, cuando la realidad latinoamericana es una realidad muchísimo más compleja, ¿no? Y muchísimo más diversa, ¿no? Esto es algo que incluso ha penetrado en la mirada que podríamos llamar de la tradición nacional y popular, ¿no? Que ha tendido a hacer una gran reivindicación del mestizaje, de la mestizofilia, ¿no? Y que incluso ha planteado la idea de que, bueno, que los pueblos originarios se integren, ¿no? Ha sido un problema este criollocentrismo, o por ejemplo cuando decimos América Latina se tiene que unir porque hay una sola lengua, hay una sola religión, bueno, eso es mentira, digamos. Salimos acá a la vuelta, están hablando guaraní, están hablando en otras lenguas, América Latina es enormemente diversa y es muy necesario recuperar esa diversidad desde una perspectiva verdaderamente del sur y nuestra americana. ¿Qué es lo que está quedando por fuera, digamos, de este eurocentrismo, este porteñocentrismo y este criollocentrismo? Casi todo, digamos, ¿no? A esto le podemos sumar, obviamente, una mirada elitista, patriarcal, por supuesto, desde ya. Pero quiero decir, me parece que hay algo muy importante, que es que esto que estoy planteando lo que nos hace es, primero y principal, tener una mirada colonial en términos culturales, que hace que nosotros veamos nuestra realidad desde la mirada del otro, de un dominador, y lo que nos hace a la misma vez es pensar que lo que nos es lejano nos es cercano, y lo que nos es cercano nos es lejano. O, digamos, todos sabemos, y yo empiezo a poner fotos acá de ciudades capitales europeas, todas las van a reconocer. Si yo pongo fotos de Asunción, lo más probable es que si no fueron a Asunción no la reconozcan. Incluso si yo pongo fotos de, no sé, de Chaco, bueno, menos que ponga algunas cosas muy emblemáticas, ¿no? Probablemente no lo reconozcamos, ¿no?
Si pongo una foto de, no sé, lo que sea, Guatemala, bueno, se entiende. Si empiezo a poner héroes, lo mismo, intelectuales europeos, todo el mundo lo va a reconocer. Pongo intelectuales latinoamericanos, la mayoría no los va a reconocer, digamos. Y algo que yo siempre tomo como ejemplo es lo que pasa en las librerías. Si nosotros vamos a las librerías, en cualquier librería de Buenos Aires vamos a encontrar la obra completa de Foucault y no vamos a encontrar las obras de múltiples autores latinoamericanos, como por decir un nombre, Leopoldo Sea, o incluso argentinos como Manuel Ugarte o José Enrique Rodó. Podemos llegar a encontrar cosas de Mariátegui, seguro, pero por ejemplo no de Aya de la Torre, no vamos a encontrar nada de Bilbao, bueno, así para tirar el techo, y va a ocurrir muy claramente, y nosotros podemos recorrer todo Buenos Aires y no vamos a encontrar nada. La política editorial también es muy fuerte. Si se publica un libro en Francia, ese libro se traduce por Madrid y llega a toda América Latina. Se publica un libro en Uruguay, no llega acá. Acá no llega. A menos que sea de una editorial española, ¿no? Se publica un libro en Córdoba, a duras penas va a llegar acá. Se publica un libro en Jujuy, no llega acá. Se publica un libro en Bolivia, no llega acá. A menos que sea Claxon, no sé, o siglo XXI, ¿no? O el fondo. Pero nosotros tenemos una política editorial que tiene todas estas lógicas coloniales y que estoy comentando. Entonces, retomando un poco lo anterior, quería decir qué es lo que queda por fuera. Lo que queda por fuera es la realidad latinoamericana en su enorme diversidad, su enorme complejidad, y sobre todo también algo que es muy importante, y quiero insistir mucho con la diversidad. Quiero retomar algo que quería decir antes. El eurocentrismo nos hace pensar, yo sé que tengo poco tiempo, pero el eurocentrismo nos hace pensar generalmente que nuestra realidad latinoamericana es asimilable a la realidad europea y norteamericana. Por ende, las teorías serían aplicables, fallan un poco, pero es más o menos, con forceps entra. Y lo que yo quiero venir a decir, y no que me lo acabo de inventar, es que en realidad nuestra realidad es diametralmente distinta, o es muy distinta, si se quiere, ¿no? No es que es una copia berreta o una versión berreta, sino que es sustantivamente distinta y fundamentalmente emerge de un proceso muy distinto, que es el proceso colonial. El hecho colonial es fundante. Y nosotros permanentemente vivimos como si no fuera fundante, como si no fuera fundamental, como si no fuera estructurante, como si fuera algo que pasó alguna vez, que solamente podemos llegar a recordar el 25 de mayo y más o menos, que es absolutamente estructurante de nuestra realidad. Y cuando hablo del hecho colonial, no estoy hablando solamente del colonialismo político-militar, estoy hablando del colonialismo en todas sus dimensiones, epistemológico, cultural, religioso, pero también estoy hablando del racismo, de la esclavitud, del tráfico esclavista, de todo lo que tiene que ver con ese proceso colonial fundamental. Eso debería ser desde donde nosotros pensemos todo, digamos, y que cuando pensemos y leemos teorías europeas, que efectivamente hay que leer, por supuesto no estoy planteando que hay que prender fuego bibliotecas, ni que hay que tirar, digamos, a Aristóteles por la ventana, ni nada por el estilo, pero sí lo tenemos que leer críticamente y desde nuestra perspectiva. Y lo que quiero decir, y ya para ir cerrando, es que muchas veces estos discursos son acusados de discursos provincianos, ¿no? Cuando uno plantea, bueno, tengo que pensar desde América Latina, lo que ahí empieza a aparecer es una tensión entre cierto cosmopolitanismo, no se entiende lo que quiero decir, universalismo y cierta perspectiva provinciana, cierta perspectiva de, cerrada, chauvinista también, incluso muchas veces de esto se ha acusado. Esto es generalmente falso, quiero decir, el pensamiento latinoamericano ha planteado justamente esta mirada nuestra en una clave a la misma vez universal. Recordemos la frase tan famosa de José Martí, Patria es humanidad, y también esta idea de injértese el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repúblicas. Nosotros tendríamos que pensar de nosotros mismos lo universal, pero hay algo que es clave, y con esto quiero ir más o menos terminando, que es la idea de que en realidad la experiencia europea es una experiencia absolutamente excepcional, cuando uno lo piensa pensar en un sentido más amplio, y que en realidad lo universal es el hecho colonial. Digamos, 2/3 partes del mundo fueron colonizadas y 2/3 partes del mundo han vivido experiencias asimilables o similares a las nuestras. Entonces nosotros, en vez de estar pensándonos todo el tiempo en referencia a Europa, nos deberíamos estar pensando mucho más, no solamente en referencia a Europa, pero principal en referencia a las otras naciones latinoamericanas, desde ya, digamos. Y segundo, en referencia a lo que ha ocurrido en África y lo que ha ocurrido en Asia. O sea, una perspectiva tercermundista, tricontinental, subglobal, como prefieran llamarlo, digamos,
Pero eso debería ser absolutamente clave, porque no se trata de una perspectiva chauvinista, provincial, sino de un universalismo más genuino, digamos, ¿no? Un universalismo más genuino, un humanismo más genuino, ¿no? Y que esa crítica, esa mirada crítica nos va a permitir pensarnos de una manera mucho más emancipada. Y ya para cerrar, también retomando a José Martí insistía mucho que lo que pasaba era que quienes salían de la universidad se chocaban con la realidad y no la podían transformar, digamos, porque permanentemente lo que pasaba había una incomprensión. Entonces, esto que estoy planteando no solamente tiene una dimensión epistemológica, que es muy profunda, sino que tiene una dimensión política. Digamos, para poder tener una crítica, un pensamiento crítico verdaderamente transformador, tiene que construirse mirando desde acá y mirando hacia el sur, y no mirando permanentemente hacia el norte. Y yo creo que, bueno, en los últimos años, ya para cerrar, ha habido un gran avance, ¿no? Sobre todo con la teoría descolonial, con los feminismos descoloniales también, pero creo que hay mucho por retomar. Es muy importante que en nuestros ámbitos culturales y en nuestros ámbitos intelectuales recuperemos nuestra historia, porque esto que acabo de decir, lamentablemente no lo acabo de inventar, se ha dicho infinitamente, pero si ustedes van ahora a buscar esos libros, probablemente no los vayan a encontrar, ¿no? Entonces, es muy importante recuperar nuestra tradición intelectual, nuestro pensamiento crítico, y desde ahí pensarnos con una crítica cada vez más fortalecida hacia un proyecto emancipatorio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juanfran. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a otra de nuestras invitadas especiales de hoy, que es en sí misma y es una institución, porque es Sandra Torlucci, pero es la UNA, porque ya van un montón de gestiones al frente del rectorado de la UNA, y además creo que hay dos grandes cuestiones, digamos, que en tu gestión aparecieron incorporadas a la formación de la Universidad Nacional de las Artes. Una que tiene que ver con los posgrados y la enorme cantidad de cursos de extensión vinculados a la crítica, algo que no existía ni siquiera en el proyecto de del IUNA. Y la otra tiene que ver con el interés sobre las cuestiones de género, también pensadas desde el campo de las artes y pensadas desde la universidad. Así que te paso la palabra. Si puedo sacarlo. A ver. Ese es otro curso. Esa parte, es una práctica más. Bueno, es difícil después de tanta conversación, porque yo tiendo a abrir y a incorporar las problemáticas. Y bueno, y desde otra perspectiva distinta, porque tengo una formación distinta. Yo vengo de las humanidades, en realidad de las letras, y después de las artes, o primero de las artes y después de las letras. Esta cuestión de la división, ¿no? Es la primera que me gustaría señalar, que viene del eurocentrismo, y además el eurocentrismo nos trae el logocentrismo, y además del logocentrismo nos trae el patriarcado. Entonces a mí me gustaría empezar por ahí. Eso dice Boa, ¿no? No se puede trabajar solamente con la cuestión de la colonización sin trabajar simultáneamente con la cuestión del patriarcado y del capitalismo, que en realidad es una consecuencia lógica de semejantes paternidades. Eso es el punto final al que quiero llegar hoy. Voy a partir en realidad de esa formación un poco como la describía Juanfran, ¿no? Eurocentrista, y eso que yo estudié en la Universidad del Conurbano, que tenía plena conciencia de la territorialidad. Yo soy de la Universidad de Lomas, donde nos conocimos con Jorge. Soy una persona que tenía un vínculo importante con el territorio dentro de la universidad, o sea que siempre la cuestión social estaba presente, pero toda la bibliografía que leí, toda la bibliografía que analicé, toda la bibliografía que me formó, excepto en literatura argentina, fue europea y patriarcal. Salvo algunas líneas de la filosofía europea que se consideraban malditas, sospechosas, etcétera, etcétera, y que eran las que a mí más me interesaban, porque en definitiva me abrían un poco el camino, digamos, crítico. Ahí empezaba el camino crítico.
Y quería hacer referencia a eso, porque yo quisiera marcar 3 momentos en mi derrotero, que tiene que ver con el derrotero académico, porque entre lo que cursé, estudié, tuve que dejar y después tuve que gestionar políticamente, como decía Juan, porque lo mío es la gestión universitaria y la política universitaria, hoy. Me parece que quiero marcar esos 3 momentos que están vinculados a las lecturas. Los primeros 2 momentos a las lecturas más europeas de formación, después a las incorporadas por la política y sobre todo por la política de los feminismos. La primera parte de mis estudios y de mi formación académica tuvo que ver entonces con aferrarme a ese pensamiento que plantean básicamente a partir de Nietzsche algunos pensadores como Ricoeur o Derrida o Foucault, que tienen básicamente una propuesta de revisar ese universal, digamos, básicamente. No voy a tampoco ahora a ahondar mucho sobre eso, pero a mí me interesó justamente esa posición de pelea contra el universal que define la subjetividad, que define la realidad, que define el estado del mundo, el estado de las cosas, etc. Y dentro de esa corriente, el que llevó toda mi energía fue Ricoeur. Básicamente, por algo que decía también Gisela, que tiene que ver con la metáfora, ¿no? Él trabaja como su eje es la metáfora como una posibilidad de pasar del discurso a la acción, tomando la metáfora como una práctica imaginaria que recompone la posibilidad o permite la posibilidad de producir nuevos sentidos y con esa producción de sentidos modificar el mundo. O sea que es una posición crítica la de la metáfora. Básicamente es la metáfora para Ricoeur, que además tiene un complejo problema con la cuestión religiosa, es la metáfora, y nietzscheanamente hablando, es el arte, entonces la única metafísica posible. Es la metáfora, en realidad, la única forma de acceder a la posibilidad de construcción de otro mundo posible. Esa lectura, bueno, fue muy largo el proceso y la comprensión de esa lectura. Me llevó a leer otro artículo de Ricoeur que se llama, no sé si lo recuerdan, La imaginación en el discurso y en la acción, y él plantea que hay un pasaje de esa cuestión metafórica en relación a la metáfora como crítica o posibilidad de rehacer el mundo, a la cuestión del imaginario social, donde él trabaja la idea de la ideología y la utopía, obviamente desde el planteo marxista, ¿no? Como una práctica imaginaria del imaginario social. Y de alguna manera vuelve a la metáfora para decir que solamente con utilizaciones metafóricas, digamos, se pueden producir transformaciones en el imaginario social, tanto en los proyectos ideológicos como en las críticas a esos proyectos ideológicos que serían las formaciones utópicas. Esa teoría de la metáfora, de alguna manera, a mí me llevó a pensar que no solamente había que modificar la subjetividad, como venía pensando antes, sino también que había que modificar las prácticas o modificar el mundo, ¿no? Y que la única forma, bueno, y lo decía justo desde otro lugar, Gisela, era con la cuestión de la imaginación. Y la imaginación solamente se puede modificar con la metáfora, o sea, metafóricamente hablando, con construcciones nuevas. Esas construcciones nuevas, él recuerda el esquematismo kantiano y dice, también parecido a lo que decía Gisela desde otro lugar, que se pueden producir cuando, además de crear conceptos, se crean perceptos, ¿no? O sea, hay que crear perceptos, hay que crear imágenes, aclarando que las imágenes no son imágenes visuales, son imágenes auditivas, olfativas, táctiles, son imágenes. Todo lo estético tiene que ver con muchas imágenes, muy teatral esto, pero bueno, básicamente no son solamente imágenes visuales, dice. Eso es para señalar, trabaja todo un montón de tiempo también esa confusión entre imaginación e imagen visual, ¿no? Que me parece que todavía existe en gran parte de la teoría. Esa incorporación del problema, digamos, de la creación de perceptos, empezó a hacerme leer otra bibliografía, también europea, que básicamente es Deleuze Guattari, y que básicamente tiene una manifestación en qué es la filosofía.
en ese libro que es la filosofía, que plantea que por un lado hay una forma de producir conocimientos que es la filosofía que yo hoy digo está dicha como en términos de la teoría, ¿no? Del pensamiento, ¿sí? Que es producir conceptos. La ciencia, lo que llamamos ciencia, que yo también podría decir la tecnología, que es producir funciones, y las artes, que producen perceptos y afectos. O sea, las tres formas de producir conocimiento son esas. Y si no se toman al mismo tiempo las tres formas de producir conocimiento, el cerebro dice no puede afrontar el caos. Lo dice así, lo dicen así, Deleuze, Guattari. Entonces, gran parte del problema del logocentrismo no es solamente ese sujeto universal que decía antes, que excluye la otredad, que excluye la posibilidad del sí mismo, ¿no? Y solo el yo y la individuación, etc., sino que además tiene como consecuencia la separación, ¿no? La distribución, digamos, de compartimentos estancos de lo que es la producción de conocimiento, que también se da básicamente en las dicotomías. Lo voy a decir así para no tampoco andar mucho en la cuestión del binarismo, se puede decir. Hoy en día todo el mundo sabe, gracias a los feminismos, lo que es lo binario. Bueno, lo binario no es solamente en cuestiones de género, es en cuestiones del mito, logos, público, privado, abstracto, concreto, diría Diana Mafía, literal, metafórico, real, ficción, ¿no? Toda esa división ha sido un problema y colonizó toda la actividad de la sociedad, la actividad del pensamiento, la actividad artística y la actividad crítica, para mí. Y esa es la primera revisión que a mí me parece que propondría Butler en ese texto, que creo que es que es la crítica, ¿no? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. Y bueno, y básicamente en esa suspensión del juicio también está la posibilidad de desgobernarse, digamos, ¿no? De no ser gobernadas las subjetividades y de empezar a revisar cada quien esos puntos que consideramos juicios, pero que en realidad se transforman en prejuicios cada vez que no somos capaces de revisarlos. Vuelvo ahí a la primera lectura de Kristeva que yo hice muy chiquita también en la carrera y que todo el tiempo manifestaba la necesidad de la permanencia, de la revisión permanente de esos juicios, incluso que debería tener la ciencia, o que después también Donna Haraway dice, no, la ciencia es un producto de la cultura, o sea, no podemos tomarla más como un elemento natural o como un elemento de verdad inclaudicable. Bueno, epistemológicamente ya se sabe, pero culturalmente todavía la ciencia, como la justicia, yendo a los puntos que nos tocan en estos momentos coyunturales, son consideradas verdades certezas, digamos, ¿no? Certezas que pocas veces se pueden rebatir. Y por supuesto, son hegemónicas. O sea, los dueños de la justicia, del poder judicial, vamos a decir, y los dueños de la ciencia son poderosos. Si no se puede revisar, en realidad, esa condición de cercanía entre el conocimiento, la producción de conocimiento hacia el poder, y entre el poder judicial y el poder, como su nombre lo indica, digamos, y bueno, tenemos un problema. Y lo que me parece a mí es que la cultura todavía cree en cierta neutralidad, digamos, de la justicia o el poder judicial y en cierta neutralidad de la ciencia, que ya hoy, en realidad, desde el punto de vista epistemológico, no se podría considerar, no se podría concebir esa neutralidad. Pero sin embargo la creencia, el sentido común, todavía manda respecto de esa neutralidad y de esa situación de verdad. Y ese problema, digamos, se contrapone a la idea de la posverdad y a eso las cuestiones que decía Juano, o a las contradicciones de la crítica que leían recién de las palabras de Federico, ¿no? Como bueno, es el mismo poder que elige la universalidad, la neutralidad, el logocentrismo y el eurocentrismo, es el que después, digamos, siempre decide, digamos, que el pensamiento crítico no es verdadero, que es complejo, que igual que como, digamos, ponen a la izquierda en el mismo lugar que a las mujeres,
en un lugar, digamos, de subalternancia respecto del poder hegemónico y del poder patriarcal. Entonces, a mí me parece que esa situación deberíamos considerarla en la política, la deberíamos considerar en el pensamiento, la deberíamos considerar en la producción artística como una práctica crítica, no como una parte de la crítica, como una práctica crítica simultánea, digamos, e interdisciplinar. Por eso me parece que yo festejo estar acá, porque esa idea de Federico y esa idea del centro cultural, y lo que el centro cultural también es esta instancia de cruces disciplinares, de cruces que intentan todo el tiempo esa intensidad crítica, digamos, de la que yo hablaba y que nos convocó. De alguna manera estamos acá en esta diversidad también de formaciones, de líneas de producción, porque alguien nos convocó, y ese alguien hay que nombrarlo porque, bueno, lo estamos homenajeando, que es Federico. Y bueno, y a mí me convocó especialmente a trabajar en la educación, porque yo pienso, como pensaba Simón Rodríguez, que para llegar a la libertad de construyendo el término, y con el perdón de la palabra libertad en este momento, si no deconstruimos el término, que está justamente vaciado de su sentido crítico, hay muchos caminos, pero el único necesario siempre es el arte, dice Simón Rodríguez. Eso yo me lo agarré para mí, porque como yo soy una militante, ¿no?, de las artes, entre otras cosas, me lo agarré porque básicamente es el camino de la creatividad y de la posibilidad justamente de la suspensión de los juicios previos, de la revisión. Es ese momento necesario también para controlar el caos. No solamente la racionalidad, el pensamiento, el lenguaje, que también, sino también eso otro que estuvo mucho tiempo considerado como irracional, caótico, pasional, y bueno, y también desprolijo. Siempre aparece esa subestimación, bueno, pero eso es simbólico, bueno, pero primero está la salud, bueno, pero primero está la comida, bueno, pero primero... Y no, esa cuestión de ordinal, digamos, y cardinal, tiene que ver también con el logocentrismo, tiene que ver también con ese binarismo, digamos, que nos impusieron para organizarnos la vida. Y básicamente en ese punto la educación para mí es fundamental, o sea, que las personas desde la más tierna infancia se eduquen en el mundo en el que están, entendiendo, digamos, esta necesidad interdisciplinar, transdisciplinar y también, digamos, de constructiva en términos de Derrida, pero también de la manera en la que las chicas hoy hablan de deconstrucción, ¿no?, de revisión, digamos, ¿no? Ellas lo dicen como una cuestión de revisión de nuestros prejuicios, en el caso de los feminismos, de nuestros prejuicios patriarcales, ¿no? En cuestión de desandar, ¿sonó? Uy, me falta el final. Igual era el final, recreo. Bueno, básicamente lo que yo digo que me parece que es necesario y que tiene que ver con la educación y tiene que ver con las producciones de todo tipo, que son la crítica también, es integrar la teoría y la praxis poética, porque no me parece bien hablar de estética en este caso, por cuestiones rancierianas que ahora no tengo tiempo de decir. Y estoy hablando de una praxis poética que no tiene que ver con el arte autónomo y el arte elitista, sino con la posibilidad de justamente producir el derecho a producir arte desde las infancias más chiquitas, para que después veamos, qué sé yo, si son artistas o si son médicos, pero si son médicos que sean humanos, ¿no? Que tengan posibilidad de crear perceptos, de crear afectos, que es lo que dice Deleuze que puede crear el arte. Y básicamente, volviendo a lo que decía Juanfra, una práctica que juzga, y a lo que decía Gisela también, pero que juzga suspendiendo la individualidad y abriendo la subjetividad a la sospecha. Que ahí decían que éramos todos sospechosos, bueno, sí, a la sospecha de las certezas, de ese universal, de los binarismos, y sobre todo que nos ayude a crear un mundo posible en que el objetivo sea el buen vivir de todos, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias, Sandra.
Seguimos con Paula Aguilar. Ella también viene del campo de las ciencias sociales, es socióloga. A ella también la conozco desde ADH, antes de los hijos. Mucho antes. Éramos de ese grupete que mientras ponían la piedra fundacional mirábamos y arengábamos desde la vereda. Somos de esos. Y que ha recorrido, la verdad, dentro del CCC y ha abierto un montón de caminos muy interesantes. Ella es una de las ideólogas del área transdisciplinar de géneros del CCC, que abrió, no sé, como muy incipiente, cuando recién empezaba a hacer rum el tema, antes de la primera marcha. La verdad que fue muy, muy interesante todo ese proceso. Y además que no se, no queda, digamos, adherida a ninguno de esos espacios, sino que tiene la capacidad de abrir el espacio y ofrecerlo, ¿no? Eso es, creo que muy, muy generoso. Fuimos compañeras en la Secretaría de Investigaciones, trabajamos juntas, así que le conozco la generosidad y hoy, entre otras cosas, está dirigiendo con Ana Grondona la colección de historias del presente, que es una de las cosas que más nos interesa pensar en el Centro de la Cooperación. Pensar en la historia, pero pensarla como una historia del presente. Bueno, lo mío es muy breve porque es casi biográfico. Pero el aniversario de los 20 años del Centro Cultural en la calle Corrientes, que es una aclaración que tenemos muy incorporada, todos aquellos que vinimos de Maipú, que es casi endogámica, pero bueno, todavía la hacemos. El próximo noviembre nos invita a repensarnos también como colectivo en el ejercicio de la crítica. Lo hacemos, como todos quienes hablamos acá, con el corazón un poco estrujado por la ausencia de Federico, impulsor de esta conversación e incansable abridor de espacios para que se produzca. Tenía muy clara la potencialidad de este proyecto sui generis para las artes y las ciencias, el Ditela, como decía Florial, su capacidad transformadora. En este tiempo que es muy intenso, donde cada semana aparece un mes, encontrarnos en lo colectivo es un bálsamo. Por eso las palabras serán breves y desde la singularidad de la experiencia personal. Propongo algunos subrayados o algunos énfasis, como también decían aquí, sobre la práctica crítica de la investigación en ciencias sociales desde la experiencia de integrante de este colectivo que es el CCC. Y pensaba al CCC como en sus condiciones de producción de conocimiento y cómo para muchos de nosotros garantizó unas condiciones para la producción de conocimiento colectivo, y recalco esto porque muchos hemos participado de grupos donde en días de verano leíamos Adam Smith, por ejemplo, y no había ningún otro espacio para reunirnos a leer la teoría de los sentimientos morales, además, ¿no? Bueno, desfasado de las urgencias individuales de papers y cientificismos de la maquinita que conocemos y a la que también alimentamos, claro está decir. Fomentó siempre un modo crítico de producción que podía justamente huir de esas temporalidades propias que nos imponen las espasmódicas agendas mediáticas, pero siempre con un ojo en ellas. Y la producción de conocimiento en las ciencias sociales siempre pensada como un modo de la batalla cultural y de la práctica política emancipadora. Hace unos años, ante la publicación de los primeros títulos de la colección Historia del Presente y en el marco de un proceso de reorientación regresiva de las políticas científicas, de las políticas públicas científicas, nos preguntábamos un poco en chiste, pero de esas bromas medio tristonas, cínicas, ¿cuál sería en serio nuestro ARSAT de haberlo, ¿no? ¿Cuál era el ARSAT? No sé si se acuerdan de esa conversación, pero la discusión era, bueno, si se puso todo este financiamiento público en las ciencias sociales y en la producción de conocimiento, ¿qué era lo que había para ofrecer a la práctica política y a la investigación, ¿no? El ARSAT condensaba todo eso, era un hecho político fundamental, estaba la ciencia y la tecnología,
Y de algún modo no queríamos que la ciencia y la tecnología sea solo el ARSAT, queríamos que haya otros conocimientos que también participen de esa discusión. Ante nuestra coyuntura, pensábamos qué podía y puede proponer, por ejemplo, un libro sobre análisis materialista del discurso, o qué papel jugaban en las ciencias sociales en las discusiones de proyectos de desarrollo, qué debates profundos de política científica podíamos plantearnos en relación con los estilos de desarrollo vigentes y también con los deseables. Pero mucho antes de la formulación de aquellas preguntas, el Centro Cultural de la Cooperación fomentó nuestras propias posibilidades de formación y de despliegue de incipientes inquietudes intelectuales. Así, el crecimiento de todos y cada uno de quienes hoy ya podemos decir que estamos hace casi 2 décadas aquí, tiene mucho que ver con las preguntas que en aquel 2002 formamos parte de los grupos de estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales que discutía acaloradamente sobre los interrogantes que despertaba el 2001 y sus efectos, algunos de los cuales no podíamos ni vislumbrar con el diario del lunes, ¿no? Pero también fomentó todo un proceso de formación política para el ejercicio de la crítica, desde la investigación, la gestión institucional, la construcción de instituciones, y en esto pienso espacios como la Secretaría de Investigaciones o el propio espacio de género, las áreas transversales como el área de estudios norteamericanos, digamos, distintos espacios que eran las formas que encontramos también de sostener esa práctica, de participación colectiva y también de una trama de afectos que es parte fundamental de la vida cotidiana y de lo que aquí se desarrolla. Pero también insertos en un movimiento más amplio como el cooperativismo, nos tocó en estos años encontrar una voz crítica, encontrarnos con la voz crítica propia en los feminismos y grandes discusiones muy transversales con las compañeras y compañeros sobre qué significa aportar a los feminismos o discutir con los feminismos o formar parte de los feminismos desde el cooperativismo, digamos, ¿no? En tanto movimiento social que hizo temblar los cimientos de la vida cotidiana en los feminismos, era necesario un diálogo entre la búsqueda de alternativas para la sostenibilidad de la vida, desde allí propuesta, y el cooperativismo transformador. Y allí un tejido visible e invisible de compañeros hemos venido trabajando transversalmente para que este ejercicio de la crítica se plasme dentro y fuera del CCC en prácticas que intenten no reproducir las desigualdades de género. Tenemos el desafío urgente de cara al próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, pensar los horizontes post-ley de interrupción voluntaria del embarazo y también pensar esos horizontes sin miedo, porque como bien decía la nota de una compañera en estos días, lo que pasó también es disciplinamiento, ¿no? de la ocupación del espacio público y de la práctica política. Desde la colección Historia del Presente conseguimos la crítica como una tarea urgente desde el inicio. Disputar evidencias, publicar trabajos de investigación que sin perder rigurosidad, o tal vez justamente por ella, desestabilizaran formas de ver, de hablar y de hacer. Recuperar estruendos de batallas lejanas y cercanas que le dieran densidad histórica a discusiones que día a día se banalizan o se posponen en 140 caracteres. Animarse a discutir verdades evidentes, el hogar, el buen vivir, la pobreza, el vecino, el desarrollo, los modos de hacer historia, desarmando sentidos instalados y convocando a correr los límites. Una búsqueda permanente por encontrar aquellas alternativas de futuro y resquicios por donde entre la luz de lo que podría haber sido de otro modo. Pero el CCC también es un refugio, y fue y es nuestro refugio ante la hostilidad del crecimiento de las derechas. Hace unos días recordamos a un conmovido Juan Carlos a fines del 2015 arengando a quienes estábamos en una reunión de dirección en un aciago contexto. Fue creo que el 23 de noviembre la reunión, no sé si se recuerdan, un plenario que fue al día siguiente de las elecciones, una cosa así. Arengando a quienes estábamos allí presentes a redoblar las fuerzas y las convicciones en un no pasarán que se tornaba cada vez más urgente y real. Conscientes de la gravedad de aquella coyuntura, no tendríamos aún idea cabal de lo que sobrevendría.
Hoy, mientras daba clase en la facultad, un estudiante pidió permiso para hablar y convocó a una reunión antifascista. Pensé en aquello de la historia, las farsas, las tragedias y también que pese al desánimo tenemos mucho por hacer. Muchas gracias, Pau, muchas gracias. Y para cerrar este panel, le vamos a pasar la palabra a Jorge Dubati. Él es el coordinador del área de investigación en ciencias del arte y también es uno de los responsables de esa piedra fundacional, es Generación Maipú, Generación Liberarte, Generación Corrientes. Así que es parte también de la historia del edificio, ¿no? Es de los que se juntaron con Juano y con un montón de referentes de la cultura a discutir con los arquitectos cómo iba a ser esto como edificio arquitectónico en su sentido imaginístico también, no solamente en su sentido material. Así que, Jorge. Bueno, muchas gracias, Natacha. Yo voy a ser muy cortito por una cuestión también de tiempo. Yo quería pensar un poco en el tema de la relación entre espectadores y crítica, ¿no? Y en ese sentido, creo que el Centro Cultural de la Cooperación, en estos 20 años de Calle Corrientes, digamos, una de las cosas fuerte que hizo fue este empoderamiento de las y los espectadores como sujetos críticos. Yo, en ese sentido, le quiero agradecer enormemente a Floreal, por supuesto, pero muy especialmente acá al compañero de ruta, Juano Villafañe. Muchas gracias, Juano, por la confianza, por haber creído en esto que empezó en el 2001, en Liberarte, en el barcito de Liberarte, ¿no? Pero ya con el apoyo del Centro Cultural de la Cooperación Maipú, que fue el tema de empezar a trabajar con las y los espectadores como sujetos complejos, como agentes fundamentales del campo teatral, como sujetos de derechos y especialmente como ciudadanos y como ciudadanas, ¿no? Hoy, ustedes saben, la Escuela de Espectadores cumplió 22 años y ya hemos abierto 73 escuelas de espectadores, digamos, en red con la del Centro Cultural de la Cooperación, y nos interesa mucho relacionar la crítica con esta idea del espectador crítico. Con Juan estamos llevando adelante ahora un proyecto vinculado al empoderamiento del lector, ¿no? Que el otro día hicimos el regreso del aula de lectores de poesía, ¿no, Juan? Que busca también pensar a las y los lectores como sujetos complejos, agentes fundamentales del campo artístico, etc. Yo nada más retomar algo que decía Schuster al comienzo, esta idea de la crítica vinculada a los desarrollos de la modernidad. La crítica teatral nace de la mano de la modernidad y por supuesto de una de las grandes herramientas de la modernidad, que es el periodismo. Recordemos que los primeros críticos teatrales empiezan a publicar a mediados del siglo XVIII. Por ejemplo, en España las primeras críticas teatrales son de 1767. En América ya tenemos crítica teatral con principios del siglo del siglo XIX. Estaba pensando, por ejemplo, las críticas que le hacen a Morante en el periódico Argos en 1821, cuando estrena su Tupac Amaru, pero ya desde el mediados del siglo XVIII, Lessing, en la famosa dramaturgia de Hamburgo, ya habla de la necesidad de la formación de espectadores críticos, vinculados a justamente los proyectos de desarrollo de la modernidad. Podemos decir que la crítica no se identificó con los espectadores hasta el siglo XXI. Podemos decir que la crítica teatral se pensó siempre como una práctica discursiva, como un género discursivo surgido en el siglo XVIII, pero que sigue con una enorme estabilidad hasta el presente. Nosotros podemos hablar de ciertos rasgos
transhistóricos de la crítica teatral, pero también de algunos cambios históricos. Si tuviéramos brevemente que señalar los rasgos transhistóricos de la crítica teatral, por supuesto diríamos es un metalenguaje, o sea, es un lenguaje sobre otro lenguaje, incluye, digamos, y esto es uno de los rasgos fundamentales que le vienen de su origen periodístico, la entrega de información, fundamentalmente a partir de estructuras de relato y estructuras de descripción. Implica también un elemento interpretativo, implica sine qua non un elemento valorativo y por supuesto está vinculada a pensar el presente, a pensar lo actual. Nadie escribiría una crítica 6 meses después, 1 año después, sino que la crítica está vinculada a la observación del pasado inmediato y fundamentalmente del presente. Si nosotros leemos una crítica como la que le publicaron a Morante en 1821 en el Argos y la comparamos con una crítica publicada ayer en página 12, estos 5 rasgos que yo señalé son constantes transhistóricas. Pero también hay cambios históricos en la crítica teatral y uno de esos cambios tiene que ver con el empoderamiento de las y los espectadores. El primer gran cambio de la crítica teatral en el siglo XXI, y esto es un fenómeno internacional, no solamente de Buenos Aires, es la pauperización del discurso de la crítica en los medios hegemónicos. La reducción de centimetraje, la reducción de espacio en los famosos suplementos de espectáculos hegemónicos. El espacio prioritario en el siglo XXI lo han ganado, por supuesto, el cine, la música y la televisión. Es decir, lo que podríamos llamar las grandes industrias del espectáculo, reduciéndole el espacio al teatro por lo que llamaríamos su condición de artesanía necesariamente minoritaria. El segundo gran cambio, el empoderamiento de las y los espectadores, fundamentalmente a partir de los poderes, digamos, digitales, de la posibilidad de escribir en Instagram, de escribir en la web, de abrir un blog, de grabarse con una camarita casera y subirse a YouTube. Nosotros podemos hablar hoy de un proceso de democratización de los discursos críticos y verdaderamente podríamos decir hoy que el proyecto aquel de Lessing de la construcción de un espectador crítico hoy se estaría dando desde el empoderamiento de estos sujetos que antes fueron muy poco considerados por el régimen de la cultura. Le pregunto a Mauricio Cartún: Mauricio, quiero escribir un artículo sobre la crítica de Terrenal. Dice, yo guardo todo, te paso los materiales. Me pasa 800 críticas teatrales. Y me dice, y no están los 4.500 comentarios de alternativa teatral. Por supuesto, empiezo a ver los materiales. Está la crítica de Página 2, está la crítica de La Nación, está la crítica de cientos de blogs donde aparece la emergencia del discurso más interesante de crítica teatral, ya sea por blogs de psicoanalistas o blogs de militantes políticos o comentarios que aparecen en una revista digamos, de gente que se dedica a la teología, por ejemplo, y por supuesto cientos de comentarios muy pero muy valiosos que hablan no de una crisis de la crítica, sino por el contrario de un momento esplendoroso en la producción de los discursos críticos sobre teatro, por este empoderamiento, por esta democratización de los discursos críticos. Entonces termino diciendo que estamos en un momento de pasaje del espectador a secas al espectador crítico, a la espectadora crítica. Estamos en un momento al mismo tiempo de pasaje del crítico a secas, el famoso crítico profesional, que antes era el crítico de autoridad y obligaba al espectador a cerrar las mandíbulas. Yo me acuerdo, yo como espectador, interviniendo en espacios de crítica teatral, me dolían las mandíbulas de tener la boca cerrada y no poder abrir la boca, porque si hablaba Estebanovich o si hablaba Magrini,
o si hablaba Kieversteif, o si hablaba Edmundo Eichelboom, vos qué podías decir. El pasaje entonces de una crítica de autoridad a lo que podríamos llamar, no lo voy a desarrollar, una crítica filosófica o un crítico filósofo. Y considero que el Centro Cultural de la Cooperación ha hecho mucho en este sentido. La Escuela de Espectadores hoy tiene 400 integrantes, ya los tiene, digamos, desde el 2007, y se ha reproducido en esta cantidad de escuelas, en la red internacional de las escuelas de espectadores. Se abre el aula de poesía, se abre el aula de crítica cinematográfica que hace Pablo Russo. Y podemos decir entonces que estamos ante un momento sumamente interesante de empoderamiento de los espectadores críticos, y creo que es una de las cosas más singulares que ha hecho el Centro Cultural de la Cooperación en estos 20 años de batalla cultural. Bueno, muchas gracias. Tenía que parar el reloj. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que me parece que han habido miradas sumamente diversas, pero desde el punto de vista desde el cual enfocan el problema. Pero el problema me parece que ha sido común a todas esas miradas, ¿no? Desde la gestión, desde el campo de las ciencias sociales, desde las humanidades, desde la gestión artística, desde la gestión educativa, desde los proyectos históricos y los proyectos del presente, que creo que tiene que ver con la necesidad de establecer una mirada crítica sobre nuestros a priori para el pensamiento y el despliegue de la imaginación para pensar opciones distintas, pensar categorías distintas, pensar imágenes distintas, como dijeron acá los compañeros y las compañeras. Así que yo simplemente, para cerrar y para no extender demasiado la mesa, quiero recordar también a este gran personaje que está presente acá al lado, que es Federico Schuster, y que es el organizador de todo esto que estamos haciendo, pero también pensar a otro de esos que están y no están al mismo tiempo, y que creo que también está por detrás de todos estos discursos que hemos escuchado acá, que es Florio Algorini, gran organizador de este centro cultural, y que esa plaquetita maravillosa que nosotros tenemos al inicio, cuando entramos al edificio, y que nos habla de la batalla cultural, es exactamente lo que tenemos que librar en términos críticos en nuestros próximos 20 años. Así que bueno, muchísimas gracias Juano, muchísimas gracias Gisela, Paula, Sandra, Jorge, Juan Francisco, compañera Delfina, cualquier cosa dije, estaba pensando en otro tema. Y gracias a todos y todas por participar de esta mesa, y nos vemos dentro de 20 años. No, nos vemos antes.